Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, verajada, abundancia, puras cosas buenas. Vamos a continuar. Dice el Hafetz Haim. Dice, hay veces, y puede pasar, y es muy común, que las personas que tristemente se acostumbran a despreciar a sus compañeros, a las personas que están con ellos, por defectos que tienen esas personas, o por defectos de su familia, o acciones que hicieron, ¿sí? O porque no son personas inteligentes, son personas que tienen ciertas limitaciones, o que en su trabajo son personas que les cuesta trabajo. En general, gente con situaciones difíciles. Y cada persona según su situación, y hay muchas personas que tristemente hablan feo, desprecian. Y es algo muy, muy, muy duro. Porque dice la Torah, hay una prohibición de la Torah que dice Rabbi Yeruham, les voy a decir lo que dice Rabbi Yeruham, que es para él la prohibición más delicada de toda la Torah. ¿Cuál es? Lo tonu ishetamito, que no haga sufrir con palabras una persona a su compañero. Si cuando una persona hizo un tema de dinero, tiene que regresar el dinero. Está pésimo lo que hizo, pero cuando regrese el dinero, de alguna manera puede arreglar lo que él falló. Pero cuando una persona hace sufrir a la otra persona con palabras, el sufrimiento que hiciste sufrir a la otra persona ya no se puede quitar. Entonces, dice la Gemara en Baba Metzia, con más razón que si la persona desprecia a otra persona. Porque cuando lo desprecias y estás hablando mal de él o de su familia o de su pasado o de su poca capacidad o de sus limitaciones y los insultan, hay gente, es que cómo puede ser, es que eres un esto, eres lo otro, no sabes hacer las cosas. Aunque tú piensas que es un reproche, lo estoy reprochando, no lo estás despreciando, lo estás humillando. Y aunque sea entre tú y él, dice la Torah, estás traspasando que estás haciendo la shonara. Porque aunque se lo digas a la otra persona, es la shonara, estás hablando mal de una persona enfrente de él. Aparte que traspasas el isur de la Torah, que la Torah dice, les voy a decir lo que dice la Torah, tengan cuidado, dice Dios, que no hagan sufrir a una viuda o a un huérfano, sufrir con palabras. Tú desprecias porque es gente que tiene dificultades, gente vulnerable. Tú lo desprecias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, es la Torah, cuando la persona que está sufriendo, Hashem ve el sufrimiento, dice, Hashem se va a cobrar de esa persona directamente. Hashem se cobra directamente de la persona que hace sufrir a una persona vulnerable. Entonces, cuando tú tienes que tener mucho cuidado cómo le hablas a las otras personas, tienes que tener mucho cuidado cómo los tratas, tienes que tener mucho cuidado las palabras que usan, como dice la Torah, lo puedes reprochar, pero que no debes a levantar, no vayas a cargar el pecado. ¿Qué significa? No vayas a hacerlo sufrir. Hay que saber cómo también. Cuando una persona quiere reprochar a otra persona, tiene que saber cómo. Hay alajot. Tú piensas que como el otro se equivocó, y como el otro falló, y como el otro que sea, tienes el derecho de hacer lo que tú quieras. No, no es así. Tienes que saberlo, tienes que tener claro que aunque la otra persona se equivocó y está limitado en sus capacidades, tienes que saber tener cuidado cómo se lo dices. Ahora dice el Hafetz Haim algo tremendo. Dice, ¿qué pasa si la persona que tú le estás humillando o lo estás despreciando o le estás hablando feo y estás recordando sus defectos, se avergüenza? Dice la Torah, es otro pecado muy grande. Y si aparte de todo lo avergonzaste en público, porque lo despreciaste, ¿cómo tú te atreves así? No se hace así, no, lo que sea, no importa qué. En ese momento traspasas otra cosa, que todo el que avergüenza a su compañero en público no tiene parte en el mundo venidero. No tiene parte en el mundo venidero. Dice el Hafetz Haim, te voy a decir algo que es muy común, que quiero que lo sepas. Viene una persona y platica, por ejemplo, Isaac con Jacob. Y Isaac le dice a Jacob la shonara. Y ¿sabes qué, Jacob? Te voy a platicar lo que me pasó con Moshe. Le dice a Jacob, Moshe
Moshe es esto y es lo otro. Y agarra a Jacobo. Pues primero que nada, Yitzhak ya pasó la Shonara. Agarra a Jacobo, va con Moshe y le dice, te voy a platicar lo que dijo Moshe de ti. Lo que dijo Isaac de ti, Moshe. Va con Moshe y le dice, es que dijo Isaac de ti, que tú eres esto y que tú eres lo otro. Esto es muy delicado, dice la Torah. Muy delicado. Eso se llama regilut. Lotelech ragil beameja, no traspases. Eso que hablaron mal de él, no se lo traspases. Es prohibición de la Torah que tú solo... Ay, se me antojó decirle para que entonces se peleen y lo odie y sepa quién es Yitzhak. Jacobo quiere ir con Moshe y decirle, tú tienes que saber quién es Yitzhak. Pues eso de la Torah está prohibido. No puedes tú traspasar esa información. Si eres Shonara, primero que nada tienes prohibido recibir la Shonara. Para ti, no puedes recibir. Si lo recibes, tú traspasas una prohibición de la Torah de recibir la Shonara. No puedes, no puedes escuchar lo que el otro dice si no está enfrente del otro, cuando el otro no se puede defender. Pero va con Moshe y le platica. Y Moshe, que ya recibió ese regilut, lo recibió. Moshe no tenía que creer. Moshe era prohibido que crea a Jacobo. Muchas veces, que sepan, esto pasa. Cuando Jacobo va con Moshe y le dice lo que Yitzhak habló de él, muchas veces le exagera y muchas veces es mentira y muchas veces está haciendo pleitos y es muy grave hacer pleitos, las cosas más delicadas que hay. Y después, ¿qué pasa? Viene Moshe y hace otro isur. Moshe ya no podría ir con Yitzhak a decirle, porque no tiene por cómo creer, no tenía que creerle a Jacobo lo que le está diciendo Yitzhak. Se lo encuentra y le dice, ¿cómo te atreves? Y lo empieza a avergonzar, y lo empieza a humillar, y le empieza a gritar. Le dice, Yitzhak, ¿qué quieres de mi vida? No sé qué quieres de mi vida. ¿Cómo ya me dijo Jacobo todo lo que hablaste de mí? ¿Quién te crees? Y se hace un problema. ¿Sabes cuántos isurim transgredieron en ese momento? Y en ese momento que lo avergüenza. Y si había gente, lo avergüenza en público y pierde su olam abá. Moshe, por culpa de Jacobo, porque habló la Shonara, porque hizo regilut y traspasó lo que Yitzhak le dijo. Le dice Yitzhak, ¿cómo le crees a Jacobo? Y la mayor parte de las veces es así. Yo no me refería a eso y yo no dije nunca eso y no lo dije en ese contexto. Y entonces va Yitzhak y traspasa otra vez regilut. Y va con Jacobo y le dice, ¿cómo te atreves a decirle tú a Moshe que yo dije así? Tú estabas ese día y yo ni siquiera lo dije en ese tono y no lo dije en ese contexto y no me refería a lo que tú dijiste y lo exageraste y lo sacaste de contexto y aparte me causaste un problema. Y Jacobo, para no quedar mal, va con Moshe y le dice, pues enfrente de ti voy a hablar con él y le voy a decir lo que él me dijo y a ver que me lo contradiga en mi cara. ¿Cuántos traspasos por una persona que lo Shonara y porque el otro hizo regilut pasó el chisme? La persona tiene que saber frenar. Primero que nada, tú no puedes aceptar lo que el otro dice. Está prohibido de la Torah que tú creas una Shonara o que creas un regilut. Está prohibido de la Torah. Y que sepas, 99.9 de las veces no tiene ningún beneficio. Es pleito, malas cualidades de las personas que llegan a problemas, a mahloket. Traspasan, ahí trae el Hafetz Haim, todo lo que traspasan, una verá y otra verá y otra verá. Entonces la persona tiene que saber que esto es muy, pero muy delicado. Hacer el chisme y traspasar una Shonara, y más como en este caso que le dice, Moshe quiere saber lo que dijo Yitzhak de ti. Y después cuando a eso le dijeron a Moshe, Moshe no puede creer, y no le puede reclamar a Yitzhak. Y si Yitzhak le reclama, no puede reclamarle a Jacob. Y la persona tiene que saber que esto es muy delicado y es muy común que pase. Si la persona se cuidara y entendiera, entonces la persona de verdad tendríamos tantas verajot. Y dice aquí el Hafetz Haim, y si esto sucede con una viuda o con un huérfano, que los avergüenzan o que los desprecian enfrente de ellos, y si dijimos hay más gente, las consecuencias a esa persona son muy graves. Son muy graves. Cualquier sufrimiento que tú le das a pasar a una persona vulnerable, aún con la palabra, es algo que hay que tenernos mucho cuidado. Una vez dijo el Rav Steinman, y lo dijo el nombre de Chazon Ish, la persona vino a este mundo, a pasar por este mundo sin hacer sentir mal a alguien, sin hacer sufrir a nadie. La persona, en el momento que una vez cuentan que había un jajam muy grande, no recuerdo si no me acuerdo de Rabbi Jaina Bentardión, iba a ir a rescatar a un secuestrado y había un río muy grande y le dijo, te ordeno que te seques, voy a pasar a hacer una mitzvah. Dijo, no, si no te paras, si no te frenas, te seco. El río se frenó. Estaba una persona, un beduino atrás de él, dijo, párate para que también pase él. Pasó, fue por el secuestrador, lo rescató. Llegó. Los alumnos dijeron, usted es algo impresionante. ¿Cómo puede ser que usted logró que se paró el río? ¡Qué impresionante!
Dijo, nosotros también podemos hacer lo mismo que usted, somos sus alumnos. Dijo, si ustedes nunca han hecho sentir mal a nadie, pueden hacer eso y más. Escuchen lo que es no hacer sentir mal a otra persona. Esa Hashem, como siempre digo, 10 minutos al día, vamos a tener mucha verajá.